Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos una cosa un poco diferente. Es una cerradura completa. Habitualmente lo que me veis ganzuar son o bien cilindros Europerfil o insertos de cerrojos como es este, o simplemente las cerraduras, pero no solemos tener una cerradura completa salvo en las de Gorjas. En este caso sí. Un suscriptor, José, me ha enviado esta cerradura a mi apartado postal. Es un cerrojo, como veis, de sobreponer. Saludos, Tayan, espero que lo disfrute. José, muchísimas gracias, José. Siento la tardanza en que salga este vídeo, pero he andado bastante liado, me ha sido imposible y quería hacerle un vídeo decente. Fijaros, es un cerrojo interior, por lo que he podido ver funciona perfectamente. Ahí lo tenéis, se puede desplazar manualmente desde el interior. Aquí hay un seguro, es de la marca Lince, ahí lo tenéis, Lince. La llave también, Lince, parece ser que es el modelo XL. Tenemos la tarjeta de propiedad XL. Como os digo, aquí hay un seguro. Este en la A está abierto, permite mover el bulón tanto por fuera como por dentro. En la C cerrado, ya no permitiría moverlo ni por dentro ni por fuera. Ahí está, no permite mover. Esto está en la parte interior, evidentemente, esto atraviesa la puerta y en la parte exterior tenemos el bocallave para poder operar todo desde el exterior. Como veis, da 4 vueltas. 1, 2, 3, 4, es una gozada. Va muy bien, va muy suave, yo creo que está nuevo, no sé por qué haría una sustitución o algo le motivó a cambiarlo. Tenemos todas las llaves originales, ahí está. Fijándonos en la llave, vamos a ver, en la llave lo que veo es una hilera de 5, puede ser, 5 pernos, 1, 2, 3, no he intentado ganzuarlo, no sé cómo se va a comportar. Veo aquí 5 que yo creo que serían lo que habitualmente es la hilera inferior en un Europerfil, es decir, la hilera principal, y aquí veo 5 enfrentados que yo creo que serían pasivos, no lo sé. Al menos tienen 3 alturas. Ahora veremos si necesitamos colocarlos, porque son 10 activos o son solo 5. Es un poco extraño que sean solo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si aquí habrá alguno más. Como tiene esta lenteja, claro, esto cuando ganzuamos nada más que cilindros o insertos, desmontándolos, pues no tenemos una lenteja aquí que nos molesta y que nos oculta, pero en la realidad sí que existe. De cara al cerrajero, a dar un servicio ganzuando, pues son elementos que tiene que tener en cuenta. Ahí vemos uno, vamos a ver si podemos colocar la lenteja, uno. Ahí hay uno colgado, el segundo me imagino que será un sistema anti-bumping. 1, 2, 3, 4 veo yo. O sea que sí que puede ser que tenga 5 y el último no lo veamos, no lo sé. Vamos a verlo. Lo que vamos a intentar va a ser al menos girarlo una vuelta, no sé, según cómo vaya, simplemente por no alargar el vídeo, según cómo vaya, pues le damos más de una vuelta o le damos únicamente una vuelta. Vamos a ver, he probado antes a ver si en este se podía colocar bien, porque en el aprieto convencional, el que uso habitualmente, pues no se puede colocar algo tan aparatoso y tan pesado. Ahí está, funciona perfecto. Vamos a ver si están aquí. Vamos a ver así, si lo hacemos así, sí. Así sería, para poder ganzuar a derechas, colocar el tensor en esta posición. La verdad es que no sé, me imagino que depende de si la puerta abre a derechas o a izquierdas. Vamos con una ganzúa plana. Vamos a ver, en principio el bocallave, yo aquí debajo, aquí no noto al principio los de la parte, los que en principio creo que son pasivos, y además es que hay tan poco espacio ahí que no creo que sean activos. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver ahí.
No sé si va a dejar hacer más zoom. Hasta ahí nos deja ir. Luego, si lo consigo, me alejaré para... Voy a colocar el tensor ahí, hago tensión en sentido antihorario y voy a manejar los pernos en sentido horario. Aquí anoto el primero, nada. Segundo, sí. Ahí ha dado rotación. Puede ser un spool o un cerrado. Tercero da rotación. Ahí se coloca cuarto, nada. A ver, este quinto, sí, son 5. Creo que son 5. Ahí ha dado rotación. Yo creo que son spool. Vamos a ver si me deja pasar. No me deja pasar el tercero. Ups. Quizás esta ganzúa no sea la más adecuada. Vamos a ver. Primero ahí, un clic y se acentúa el falso. Segundo, se acentúa el falso. No me deja pasar. Vamos a ver. Voy a usar una más pequeña a ver si me deja pasar. No, ni con esta me deja pasar. Voy a tener que volver hacia atrás. Voy a usar esta. Vamos a ver con esta si me deja volviendo el rotor hacia atrás. He perdido algo ha saltado. Quinto de nuevo. Lo había perdido. Cuarto está. Tercero parece que está. El tercero es muy largo. No me acuerdo la codificación. Me imagino que es así. Está como una piedra. Primero pide... y ya estaría girando. Vamos a ver, vamos a alejarnos. Vamos a ver si efectivamente está engranado y está girando. Vamos a ver. Voy a intentar que no se atasquen. Ahí está, ahí ha girado una vuelta. Vamos a ver, ha sido un poco desastre porque he tenido que volver hacia atrás. Convendría un tensor que ajustase muy bien, porque yo creo que son todos spools. El primero no ha dado rotación, ha sido el que ha dado la apertura. Vamos a ver, segundo un clic, da rotación. Tercero da rotación como antes, un clic. Cuarto da rotación, son todos spools. Quinto, vamos a ver, ahora de nuevo no me deja pasar, ahí me he podido colar. Vamos a ver el primero, no lo localizo, ahí sí. Ahora que ya sé qué es lo que tiene dentro, vamos a ver. Ups, ahí está. Vamos a ver. Con esta ganzúa en forma de... Vamos a acercarnos de nuevo. Esta que es más, es triangular, me permite escaparme porque... Vamos a ver. Sí, fijaros. El tercero es muy largo y cuando cae en falso colocado, yo creo que estos pasivos invaden el bocallave cuando gira el rotor, entonces al caer en un falso colocado invaden el bocallave y no permiten circular a la ganzúa. Dependiendo de la codificación no sería tan sencillo, ¿eh? Esta ganzúa que estoy utilizando es muy pequeña, muy diferente a las comerciales. Ahí, tercero y cuarto, quinto, ha saltado algo. Cuarto había saltado. Tercero ahí casi no me deja pasar, pero está colocado. Segundo pide un clic. Vamos a ver. Primero. Algo falta, he colocado el primero. Se ha acentuado el falso, no, ahí está, faltaba un poquito en el tercero. Vamos a ver, que veis cómo se mueve el bulón. Meto la ganzúa para que los pernos no invadan el bocallave, porque como no sé qué tamaño tienen, ahí está. Quizás, si no, la liamos, se atasca todo, y ya que está nuevo, pues me gustaría conservarlo, llevarlo a los cursos de ganzuado. Yo creo que este puede ser un ganzuado adecuado para gente que ya maneja pernos de seguridad y está con multipunto. Ahí van dando rotación, ese sería el quinto. De nuevo se salta
el cuarto se salta cuando colocamos el quinto, tercero ya lo había colocado, invade el boca llave en el falso, ese es el segundo, y ahora si localizamos el primero, vamos a ver. No sé si he pasado algo. No, ahí está el primero. Lo he colocado, probablemente ahí está. No lo sé, tengo que tocar el tercero una segunda vez. Tengo curiosidad por saber cómo es ese tercero, porque no sé si es... Entiendo que si es que el pasivo no hace nada. Ahí está, ya le habríamos dado todas las vueltas. Vamos a ver qué hay en ese tercero. Es curioso que siendo tan largo dé tanto juego. Vamos a ver, ahí estaría cerrado de nuevo. Vamos a dejarlo en esa posición. Esto sí que no tengo ni idea. Vamos a ver cómo se desmonta. Rezaremos a los dioses del ganzuado para que no se nos desbarate todo. Vamos a ver. Entiendo, no sé si habrá que... Sí, me imagino que habrá que quitarlo todo. Voy a empezar por estos de aquí, por quitar esta chapa. Como os digo, en ese tercero, la primera vez ha sido muy accidentada. Es lo típico en los ganzuados. Voy a alejarme un poco más. Y más con este que he invadido. Y al volver hacia atrás he perdido todo porque el tensor que estoy utilizando no ajustaba bien. Entonces ha sido un poco caótica, pero ya en las otras he ido viendo, habéis podido ver, sobre todo en las dos últimas creo que ha sido, que efectivamente había que tocar el tercero dos veces. Una da rotación como un spool y en la otra ya se coloca y en ese caso nos ha dado la apertura. Vale, una placa de acero, tiene la pegatina, vale, hay una funda, aquí esto... No me extrañaría que saltase... Ahí está, he oído algo. Alguna... No, es solo la lenteja. Hay veces que hay alguna bola antitaladro o antitorsión. Esto, pues esto no sé si es... Veo que gira, pero no sé si se puede sacar. Vale, pues si no habrá que acceder a algún tornillo que hay detrás. Vamos a tener que desmontarlo todo. Huele a desastre. No pinta bien. Porque aquí detrás hay grasa, hay muelles y hay cosas que luego no necesariamente vuelven fácilmente a su sitio. Vamos a ver. Me imagino que habrá que soltar eso también. La palanca. Está cargada muelle. Vamos a ver, voy a intentarlo así. Aunque ya os digo que no lo sé. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando qué es lo que tiene dentro. Vamos allá.
Bien. Quería, ya lo siento, se ha alargado el desmontaje. Quería acceder a los pasivos y no estaba seguro de querer sacarlos a través de los alojamientos porque pierdo el control sobre lo que sucede. Fijaros, vamos a ver, no sé si se ha salido algo. Vamos a ver si puedo sacar, ahí está, los pasivos. Esos no salen. Bueno, pues vamos a ver lo que lleva dentro. Efectivamente, lleva 5 grupos de pernos y contrapernos. Esta funda es la que hace de tapón, ahí está, al retirarla ya me lo estaba temiendo. Salen directamente los muelles, eso nos va a facilitar el montaje. Fijaros cómo en esa parte del cuerpo, creo que se verá bien, ahí lo tenéis. Aquí hay una ranura para los pasivos, con lo que os comentaba, los pasivos entran en juego cuando gira el rotor. Cuando gira el rotor, esos pasivos tienen que invadir el boca llave y si la llave no tiene los huecos necesarios, ahí pues no va a girar. Y de cara al ganzuado no sería necesario tocarlos en absoluto. Vamos a ver el rotor. Aquí lo tenéis, un rotor sencillo, con boca llave abierto. Como he utilizado este tensor así, eso es lo que ha provocado que al tener que volver hacia atrás, pues el tensor va muy flojo y se me hayan saltado los pernos en la primera apertura. Aquí tenéis los alojamientos, está todo, la apariencia es muy buena, todo muy bien hecho, aristas vivas, no hay superficies planas, ahí tenéis una bola o un perno antitaladro, aquí hay 2 más en el lateral protegiendo el boca llave. Estos alojamientos de aquí, que no sé para qué son, estos de aquí son los pasivos, pues en algún modelo quizás este rotor sea común a otro modelo y pueda llevar laterales. Y esto de aquí, que me imagino que es un alojamiento para una barra antitaladro, pero que aquí, salvo que se me haya caído, yo no la he visto por ninguna parte, o salvo que alguien haya desmontado esto. Vamos a ver, voy a mover así la cámara porque voy muy justo despacio, ahí. Fijaros en pernos y contrapernos, muy bonitos, muy bonitos. Son de un tamaño, yo creo que ligeramente superior al habitual en pernos y contrapernos. No tengo aquí ahora mismo para medir, o sí, vamos a ver. Habitualmente son 2,8, 2,9, 3. Estos yo creo que son más grandes, es habitual en linces y fijaros, son de 3,5 probablemente o 3,45, una cosa así, si este calibre no está midiendo mal. Es un calibre chino. La precisión pues no hay que presuponerla, aunque ese nivel no creo que se esté equivocando mucho. Fijaros, los pernos son normales, hay una especie de cuña ahí en el borde, vosotros la estaréis viendo mejor. Vamos a ver si puedo acercarme más. Fijaros ahí, vosotros lo estaréis viendo mejor, pero yo creo que no es un biselado y que no influye, simplemente es parte del mecanizado, no lo sé. Ahí también es como un pequeño rebaje en T, como si la punta del contraperno aquí tuviese un pequeño rebaje. Quizás sea algún tipo de estrategia, aunque he de decir que es tan pequeño eso que no estoy seguro de que eso pueda funcionar. El tercero es el que más llama la atención, fijaros, es más largo que los demás y es tipo torpedo. Había uno, creo recordar, que se quedaba colgado. Bueno, ahora lo veremos. Cuarto y quinto, ahí los tenéis, son normales igual que el otro. Contrapernos, pues es una fiesta esto. Además es que el aspecto es impecable, están muy bien hechos. El primero es un perno en T y ha quedado patente que lo único que había que hacer, actuaba incluso en el falso, si os acordáis, cuando lo tocábamos caíamos en un falso aún más pronunciado y cuando
cuando lo terminamos de colocar daba la apertura, o era el tercero el que nos daba la apertura. Aquí está la explicación al tercero. Aunque me daba rotación, ahora veremos cómo queda alojado en el rotor. He creído que era un spool o un aserrado, yo creo que estaba cazado por esta parte, íbamos a esta otra y luego caíamos por último en esta. Esto cuadra con la forma de funcionar. El segundo sí que daba rotación claramente, es este serrado doble de aquí, muy bonito, muy bonito, muy afilados, realmente son bonitos estos pernos. Y finalmente cuarto y quinto, que estaban muy claros, spool, unos spool muy afilados, como podéis ver ahí, muy bonitos, muy bien hechos, me encantan. Aunque un mix tan nutrido de contrapernos, habría que ver cuál es la intención exacta, porque lo que puede suceder es que unos anulen la acción de otros. Vamos a ver, yo creo que estos estoy seguro de que incluso este, que es más largo, el quinto, entran en juego perfectamente. Ahí está, muy buen diseño, ahí lo podéis ver, cómo entra en juego perfectamente. Vamos a sacarlo. Este de aquí, no sé por qué me daba rotación. Yo creo que actúa como una especie de spool, aunque al final, no lo sé, me daba como rotación, quizás lo pasaba, no lo sé. Pero luego no me ha dado ningún problema de pasar pernos. Cuando he vuelto hacia atrás el cilindro, sí, el aserrado debería de entrar en juego, porque lo hemos notado como tal. Ahí está. Primero probablemente puede estar cazado, está al límite de estar cazado aquí, pasar y luego en la otra. Si fuese un poquito más corto ese perno, hubiese dado dos colocaciones, y este último que funcionaba muy claramente como lo que es, aunque no es nada habitual tener ni esta tipología de pernos en cilindros españoles, ni que estén hechos con tanto mimo. Vamos a ver, ahí está, fijaros, entra directamente en la T, yo creo, directamente en la T. Se me está acabando la batería, hago un corte y seguimos. Bueno, he cambiado la batería, como os he dicho. Aquí podemos ver cómo, en principio tiene una longitud normal el rotor, cómo el tamaño del diámetro, el diámetro de los pernos hace que no exista mucho espacio disponible, y este perno antitaladro yo creo que entre los dos suman que se comen uno de los espacios que utilizaría un sexto perno, y en consecuencia el cilindro solo tiene 5 pernos. Bueno, no le veo ninguna ventaja a tener pernos más grandes, salvo que por ser de acero y por ser tan grandes den más resistencia al taladrado. Respecto a la manipulación, pues no dan más resistencia, evidentemente, a pesar de que hay pernos de seguridad que son muy bonitos. El comportamiento ha sido muy noble de la cerradura, muy noble, y se ha dejado ganzuar. Bueno, pues no sé exactamente el modelo del cerrojo. Sí sabemos el modelo del cilindro. Es un cilindro Lince XL. Es un cilindro, como veis, que tiene pernos de seguridad, pero solo tiene 5 pernos, y eso ha facilitado la manipulación. Sí que había uno, no sé cuál era, que se veía colgado. No sé si era este, no, aparentemente el segundo, ¿no? Yo creo que es un sistema anti-bumping, estará protegido anti-bumping. Quizás era el primero, no lo sé. O me ha dado esa impresión, no sé cómo se comportará impresión o algún otro sistema, pero bueno, esto ha sido el rendimiento que ha sacado. Tengo aquí un buen puzzle para montar ahora, espero conseguirlo. Muchísimas gracias, José, por enviármelo, de verdad que te lo agradezco, y para todos vosotros, pues esta ha sido la apertura de este cerrojo cargado con un Lince XL. Espero que os haya gustado, sea útil. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. ¿Sobrevivió? ¿No sobrevivió? Pues sí, sobrevivió. Que no... Un saludo.